Sean muy bienvenidos. Una alegría estar con ustedes. Estamos en el bloque número 951.731, empezando esta entrevista. Vamos a hablar, muchas veces decimos que necesitamos, además de más personas enseñando sobre Bitcoin, que necesitamos más mujeres empoderadas en el ecosistema, ¿verdad? Así que para mí hoy es una alegría entrevistar a Vivi y poder conversar con ella. Así que muy bienvenida, Vivi. Gracias por estar con nosotros. Hola Bruno, hola a toda tu audiencia, gracias a vos por invitarme, para mí es un honor, un placer siempre compartir contigo y también escucharte y seguirte. Sí, primero que nada, así como bien ya sabes, porque te toca como Bitcoiner ir a un lugar y hay muchísimos hombres y muy pocas mujeres. ¿Cómo llegó Vivi también a Bitcoin? ¿Cómo fue una de esas pocas mujeres que llegaron a Bitcoin temprano? Qué pregunta fuerte para mí, porque me toca fibras muy personales, allá muy profundas. Bueno, en una frase así corta yo diría que llegué a Bitcoin principalmente porque tuve que activar, me vi obligada a activar mucho mi energía masculina. Desde el momento en que, bueno, la facultad, yo me formé como ingeniera en informática, era mayoría hombres, yo era y sigo siendo sostén de familia. Cuando mis padres se divorcian, yo ocupé un rol masculino en mi familia, entonces me tocó proveer y trabajaba un montón. Empecé con patrimonio cero, a pesar de que mi papá proviene de una familia con dinero, mi mamá proviene de una familia de menor poder adquisitivo, de poco poder adquisitivo. Entonces desde muy temprano tuve mucha conciencia respecto al dinero y me hacía muchas preguntas. Siempre quise mucha profundidad. Tenía amigos con menor poder adquisitivo, amigos con mayor poder adquisitivo, y como que en mi familia siempre tuve esa dualidad, inclusive culturalmente, porque mi mamá es paraguaya, mi papá es belga alemán, entonces tuve mucha diversidad de cultura y me preguntaba por qué algunas personas tenían mejores condiciones de vida y otras no. Yo creo que así mi primera pregunta acerca del dinero me habré hecho como a los 5 años, y siempre me declaré ambiciosa. Siempre me parecía que cuanto más dinero yo tuviera, más podía compartir con personas que me gustaban, más podía acceder a estudiar, porque a mí me gustaba mucho estudiar. Entonces me hacía muchas preguntas. Al convertirme sostén de familia siendo tan joven, trabajaba un montón y parecía que apenas llegaba a fin de mes. Entre estudiar, entre pasar un dinero a mi casa, por más de que recibía alguna que otra ayuda en ese entonces de mi abuelo paterno, no me alcanzaba, no sabía cómo generar más, sabía cuidar, sabía producir un poco, pero no sabía hacer crecer ese patrimonio. Entonces me formé mucho por mi cuenta en finanzas tradicionales, en el sistema Fiat. Y bueno, hice ahí mis inversiones en el mercado Fiat, que bonos, que acciones, que fondos, probé un montón. Y ninguno nunca compensaba la pérdida del poder adquisitivo que yo veía en mis ahorros e inversiones, porque lo primero que hice fue aprender a ahorrar. O sea, primero generar, después ahorrar. Entonces creo que me vino bastante por la necesidad y por el amor también. Yo declaro que por el amor a mi familia siempre les quise dar lo mejor y me costó muchísimo. Entonces llegué a Bitcoin porque estuve más en esa necesidad de buscar, de cómo seguir manteniendo. Además que yo no tengo nada que heredar. O sea, yo no tengo nada que heredar de mi familia. Y en algún momento me va a poner muy mayor, donde ya mi capacidad de producción va a ser menor. Entonces, para mí diría que fue por la necesidad. Estoy muy acostumbrada a trabajar en ambientes masculinos. Fue muy duro para mí y lo sigue siendo. De hecho, cuando llegué a Bitcoin, aquí cuando llegué a la comunidad, porque a Bitcoin mi primer contacto fue allá por el 2014 con el white paper de Satoshi. 2012 o 2014, es que no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo fue el impacto que tuvo para mí. Y a mí me parecía una idea utópica, no luego distópica, sino utópica. Yo decía, esto es fabuloso, esto me va a salvar a mí. Eso era lo que yo pensé, pero no sabía cómo hacerlo, a pesar de tener ciertos conocimientos técnicos. Me parecía que era algo para nerds, y de hecho creo que era más para nerds, para gente más técnica, y generalmente esos ambientes fueron siempre más ambientes masculinos. Lo otro que también observo, ¿verdad? No puedo decir que tengo un estudio acabado porque es una observación que hago, que inclusive el marketing
que rodea a Bitcoin está mucho más enfocado a lo masculino. Siempre es no que a la luna, no que el Lambo. Y de por ahí de repente esos no son los intereses de las mujeres. Nosotras somos más de medir riesgos, nos gusta más cuando hablamos de protección, de soberanía. Por supuesto, cuando digo nos gustan, no digo todas, porque hay excepciones y es una mera observación. No es un estudio de investigación científico el que hago. Sí, voy a decir un estudio carapé a escala pequeña, y lo digo más así en términos coloquiales, en el ambiente que me rodea, tanto femenino como masculino. Sí, te confieso que en el ambiente de la comunidad de Bitcoin, en el masculino acá, con quienes me fue más difícil, quizás, no sé si decir tratar, diría más que posicionarme, fue con algunos paraguayos, unos pocos. No sé si sentí, no quiero hablar de machismo, lo que sí siento es como que me ponían a prueba todo el tiempo con las preguntas, a ver si realmente yo entendía o no entendía. Algo así como, ¿quién es esta que viene acá a meterse? Esa fue mi sensación. Nunca dejé que eso me apabullara. Lo que sí puse fue una actitud de la mayor humildad posible en cuanto a apertura de aprendizaje. Así que eso como para contarte un poco mi experiencia en este mundo que yo digo que todavía es bastante masculino. No, y aparte, sí, además de que Paraguay tiene una cultura machista bastante arraigada por contextos históricos injustificables, ¿verdad? Pero en Paraguay hace menos de, bueno, un poco más de 100 años, todavía un hombre se podía casar con 7 mujeres, o sea, como si estuviéramos en Medio Oriente, ¿verdad? El posguerra del Chaco, y eso dejó un acervo de arquetipo de machismo muy, muy enraizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es complejo. Y lo que dicen muchas colegas mujeres, no solamente en el ámbito Bitcoin, dicen, claro, la mujer en un contexto machista tiene que demostrar 2 veces lo que sabe, ¿verdad? Al hombre hay veces que uno llega y dice, hola, yo soy experto en puentes, y quizás no le preguntan nada, porque dice, ah, mira, sí, es experto en puentes. Y a una mujer, hola, soy experta en puentes, y le preguntan 2, 3 veces Sí, porque desacreditan esa osadía de hacer algo masculino, ¿verdad? Porque sí, si, sí. si una entra como que dice, ¿sabes que yo hago delantales como algo, entre comillas, socialmente más atribuido a una labor femenina? Nadie va a Ujú. preguntar, pero si es del rubro típicamente y erróneamente asociada, así como vos dijiste, yo estudié ingeniería informática, probablemente era por cada 9 hombres había una mujer en tu carrera hasta el día de Y hoy. no sabes la cantidad de veces que me hicieron comentarios que a mí me dolían muchísimo, hacía de tripas corazón y eran los mismos profesores que Y hacían como, probablemente, y probablemente vos estabas en el cuadro de honor, o sea, probablemente otra vez era una de las mejores alumnas, ¿verdad? bueno, sí, yo fui medalla de oro en la universidad, pero nada, esas medallas para mí, o sea, sí, genial, son una prueba de trabajo para mí, ¿verdad? La verdad que no me ayudó precisamente a construir un patrimonio. No, no, no te ayuda, Fue un pero esfuerzo, pero vamos, sí, vamos a la deconstrucción machista. sí, Las mujeres no siguen ingeniería informática porque no son tan inteligentes, y exacto. 1 de cada 10 que es mujer encima es medalla de oro. O sea, todos los argumentos se caen ahí, ¿verdad? Sí, sí. Por más que, así como vos decís, no sirve de nada después para construir, pero sí, sí, claro que sirve de satisfacción personal de decir, yo me propongo algo y lo logro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que para lo que más vale una medalla de oro es para eso, ¿verdad? Es un respaldo. Es un respaldo que tenés allí, ¿verdad? Que podés también usar o no. Que podés usar o no. O en algunos contextos sirve, en otros contextos quizás no, ¿verdad? Yo opto más siempre porque mi trabajo, no solo, o sea, a ver, que mi trabajo y mi marketing hablen por mí. Tengo un marketing personal que lo alineo a lo que yo siento que soy interiormente y hago que en lo posible eso sea consistente. O sea, trabajo en mi imagen. Vos sabés que yo trabajo en ventas y liderazgo como consultora, entonces estoy muy, digamos, enfocada a alinear lo que es el ser con lo que parece. Y creo que esa es una de mis cartas esa es una de mis cartas de presentación más fuertes. Ahora sí te valido y te confirmo que ha sido durísimo. Ha sido durísimo. Bueno, mi adolescencia fue en los 90, yo terminé la universidad en el 2005, un montón de comentarios machistas. Después trabajé en ambientes muy masculinos. Decidí cambiarme del ambiente meramente técnico, informático, al ambiente comercial.
vendiendo productos, servicios, software, tecnología, que al final era otra vez un mundo más dominado por hombres. Entonces, yo creo que a lo mejor al final digo, bueno, digamos que esa activación de ese cierto lado masculino me permitió también llegar más rápido a Bitcoin y me siento feliz. Y hay algo que me marcó mucho, entre tantas cosas que me han marcado. Y yo leí tus libros, Bruno, y hay una parte que inclusive me anoté porque recuerdo que cuando leí esto fue como algo que no sé, cuando parece que ya sé de Bitcoin es como que aprendo algo más. Y decía algo así como que Bitcoin no ofrece calma a corto plazo, que lo que ofrece es integridad a largo plazo. Creo que, no sé si leí eso en Bitcoin para periodistas, en alguno de tus libros leí y me quedé con esa frase porque yo no tenía esa calma, nunca tuve esa calma hasta que conocí Bitcoin. Siempre estuve preocupada por el poder adquisitivo que perdía el dinero que yo ahorraba, porque yo era muy buena ahorradora, me tocó ser disciplinada financieramente, porque si no, sencillamente mi familia no iba a tener ingresos. Y Bitcoin trajo eso a mi vida, trajo mucha calma y también una redefinición de lo que era propiedad privada. O sea, yo nunca había sentido lo que es tener una propiedad privada, sino hasta ahora. Entonces, eso un poco para contextualizar el cómo también yo me sigo sintiendo en este mundo, que cada vez que veo un podcast es como que vuelvo a aprender y parece que cada vez que aprendo algo necesito aprender más y más y más, y a veces me desespero un poco cuando no entiendo bien técnicamente qué está pasando todo por debajo, pero ahí voy. Y ahí hay algo súper interesante en lo que Sí, decía. Bueno, primero luego que cuando alguien dice soy experto en Bitcoin, a veces lo que hay que ponerle en tela de juicio, ¿verdad? Porque todos somos aprendices, ¿verdad? Y algunos aprenden hace más tiempo, otros hace menos, pero así como decís, el que dice, yo creo que ni Adam Back puede decir, che, yo entiendo todo Bitcoin y no tengo nada nuevo que aprender, ¿verdad? Así que eso es lo lindo también probable. de la ambición de ir cayendo en diferentes madrigueras. Y hoy que ya sé todo de esta parte o casi todo, bueno, hay toda otra vertical que no tengo idea y así vas Sí. cargando. Hay un tema ahí, Vi, que es súper interesante o que es un cambio en la vida de las personas. Vivi ya conoció Bitcoin, seguía en un trabajo fiduciario, por así decirlo. ¿En qué momento, cuál fue tu punto de inflexión de decir, dejo todo trabajo fiat y me dedico 100% a Bitcoin? ¿Verdad? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, qué buenísima pregunta esa. Ya que ya me he analizado mucho todo eso y te diría que fue hace unos 4 años, 3 a 4 años atrás, donde dije, saco todo lo que tengo en el sistema fiduciario y llevo a Bitcoin. Porque antes como que todavía llevaba cositas en paralelo, de repente tenía algunas dudas, decía, ¿será que estaré muy loca? ¿Será que ya es demasiado loco esto? Porque aparte que en mi entorno no podía conversar mucho de esto. O sea, tenía que unirme a las comunidades para poder conversar. Me sentía muy sola también en eso. Inclusive lo guardé como un secreto delante de muchas personas durante muchos años. Y tenía nada, un poquito. Después dije, no, listo. Y el punto de inflexión fue que pasé por dos injusticias muy importantes a nivel jurídico y afectaron mis finanzas y también el hecho de que no tengo nada ni que heredar, o sea, ni que heredar, no confío para nada en el sistema jubilatorio ni de acá ni de ningún lado, ni de Paraguay ni de ningún país. No fue una sola cosa en realidad, o sea, es como fue un proceso para mí, Bruno. Fue un proceso y no, quizás esas dos injusticias grandes fueron las que me empujaron más fuertemente. Y Fue un además proceso. hace que sí que empezaste como este camino de el Bitcoin estándar, por así decirlo, hace 4 años. Hace 4 años, si bien ya hay personas que incluso minaban Bitcoin hace 10 años o más, ¿verdad? 2013 es el primer dato que tengo, y pequeñas comunidades. Hace 4 años no había una comunidad per se, ¿verdad? Ninguna comunidad en Paraguay. Había Bitcoiners sueltos ahí dispergados, pero no había comunidad. Eso mismo. Y a propósito que mencionas minería relacionada a Bitcoin, también hice un estudio para poder minar. Y te podría decir que otro de los mini puntos de inflexión fue que yo no tenía el capital suficiente para hacerlo, para hacer a la escala que ya era necesaria. O sea, como que ya había entrado tarde para eso. Ahí pensaba yo, che, ¿por qué en el 2014 no hice? Y me daba el FOMO. Pero después decía, bueno, basta, vi tranquila, respira, ¿qué puedes hacer dentro de esto? O sea,
Para mí minería no alcanzaba y quiero nomás también como que resaltar este mensaje porque muchas veces se me acercan la gente que sabe que estoy en Bitcoin y me dice, che, pero ¿cuántos millones necesito para entrar? No, pero yo quiero minar, dice. ¿Verdad? Claro, porque escuchan varias cosas, no, pero cripto, no, pero tal cosa. O sea, esas preguntas así que a veces, no sé, en 5 minutos no dan para explicar, ¿verdad? Eso un poco me frustra. Esa parte es la parte que yo tengo que gestionar en mí misma de frustración de no poder explicar tan fácil, o sea, no en tan poco tiempo. Entonces yo quería minar porque dije, no, dale, minemos, pero haciendo todos los cálculos no llegaba ni por asomo. Entonces, eso también quería mencionar. Siempre mi invitación a las personas es que no crean que solo minando. O sea, hay diferentes formas. La otra también es, en las comunidades empecé a toparme con personas que por ejemplo, no, que si no tenés nodo, no sos un verdadero bitcoiner. Y a mí me dolía eso, porque en algún momento yo no tenía nodo. Y yo me sentía tan bitcoiner como cualquier otro bitcoiner. O sea, ¿por qué no vas a ser un bitcoiner real? O sea, igual ya puede ser una vez que ya entendés. Lo que vas quizás es teniendo después mejores capas de seguridad y de privacidad. Entonces, ahí sí es en donde a mí me gusta ser más flexible. O sea, no le vayas a decir, no sos bitcoiner porque no tenés tu propio nodo. O sea, me duelen a mí esas frases. No por mí, ya, hoy, ¿verdad? Sino que no quiero espantarle con eso a las personas. Yo prefiero atraer y que empiecen con algo chico, con al menos una mínima capa de privacidad y de seguridad y que después vayan, voy a decir cayendo por la madriguera, que es un término que tanto usamos en el ecosistema. No, pero sí, o sea, está bien que seamos, que haya una variedad, o sea, como en todo grupo humano, humanea, ¿verdad? O sea, siempre van a Claro. haber humanos con los que estemos más de acuerdo y menos de acuerdo. Estoy totalmente de tu lado de que yo incluso digo, hay personas que pueden no tener ni un Satoshi y ya ser Bitcoiner porque entendieron sobre la libertad y la propiedad privada y están en transición a comprar su primer Satoshi, ¿verdad? Y después es un nivel, y que es lo que cuando alguien viene así me dice, no invertí, o sea, quiero comprar Bitcoin por primera vez, quiero comprar, no sé, $10,000. Yo le digo, mira, vamos a hacer algo, comprar 1,000, ya que decís que tenés 10,000, comprar el 10% de eso, mira, lee, aprende y después subí vos tu apuesta. O sea, no compre porque todo el mundo está comprando o porque parece que se va a ir a la luna, lo que sea. Aprende, ¿verdad? Y ahí, según tu emoción de lo que aprendiste, anda invirtiendo, ¿verdad? Pero jamás a mi mamá empezó a comprar Bitcoin en un exchange. Yo mismo, por gusto, le dije, mira, aprende, lee, porque hay exchanges que son súper pedagógicos, que todos los días te mandan algo para que leas, para que aprendas. Y después le dije, mira, cuando vos más o menos estés tranquila, vamos a pasar a una billetera fría. Y ahí le ayudé a pasar a Claro. una billetera fría, pero no fue que, no, mi mamá esclava del sistema fiat porque está en un exchange. Y estuvo en el exchange el tiempo que necesitó estar. Y así cada uno, y uno puede tener Bitcoin. Yo te puedo apostar que hay gente que está desde 2009 en Bitcoin y no tiene un nodo, ¿verdad? Y vos le vas a decir, ay, no soy Bitcoiner. Probablemente tiene más Bitcoin del que vamos a ver en toda nuestra vida nosotros. Ahí le vamos a decir, no soy Bitcoiner porque no tengo una computadorita en tu casa. Muy bien lo que vos decís, que yo por motivo de aprendizaje, más que por soberanía después, fui descubriendo la soberanía, la privacidad, pero yo por curioso nomás quería saber qué es lo que era un nodo, por curioso nomás quería saber qué es lo que era una máquina minera, ¿verdad? No por decir, tipo los militares, que si no tenés la medalla acá no peleaste una guerra, ¿verdad? Yo creo que cada uno recorre Bitcoin a su tiempo, Sí, sí. y alguien más técnico, ¿verdad? Vos le puedes decir a esa persona, el que no maneja código no es Bitcoiner porque no puede verificar que el código es transparente. Y vos decís, bueno, cada uno, debe haber alguien que dice eso, ¿verdad? Pero cada uno con su locura, ¿verdad? Yo creo que la persona que aboga por la libertad y la soberanía ya es Bitcoiner y muchas veces sin nombrar a Bitcoin o sin saber que Bitcoin es una Sí, solución, ¿verdad? sí, y me hace tanto sentido, Bruno, y como te decía al inicio de nuestro podcast, me toca fibras internas muy, muy profundas, porque yo tuve una muy linda relación con mi abuelo paterno, a quien yo le decía opa de cariño, y ahora yo me doy cuenta que él era bitcoiner, pero no tenía bitcoin, porque él cuando yo era muy niña me hablaba de cosas que yo como que entendía, pero no terminaba de encajar bien. Yo creo que intelectualmente entendía, pero no tenía la madurez suficiente.
Él me contaba por qué vino de Europa, me contaba que el dinero, cuando entonces me hablaba de que el marco alemán iba a pasar a ser euro ahora, que iban a adoptar todos una moneda, y me hablaba de cosas que eran muy avanzadas para mí respecto al dinero y respecto a lo que era el control de los gobiernos sobre los ciudadanos. Y me explicaba que él encontraba acá libertad, que él podía hacer mejores negocios acá. Bueno, como te digo, yo no entendía mucho por una cuestión de madurez también y bueno, seguramente también de que todavía no manejaba las finanzas. Lo gracioso es que hoy, no sé, 30 años después, 20 y tantos años después, digo, wow, él ya era un bitcoiner. Y ahora me cae la ficha y me siento así mucho más emocionada cuando recuerdo, porque él me decía, no, en Europa no tenés libertades. No, en Europa te controlan todo. Ahora con el euro van a controlar más. Y me decía, alguna vez acordate que encima van a usar todo este tema de la tecnología para poder controlarnos más. Y no tenés privacidad y que tal cosa y que las reglas. No, Ya en claro, ese momento, es como cuando uno lee a los austríacos y dice, no sí, puede ser que este tipo no esté hablando de Bitcoin, ¿verdad? Y claro, pero en el 70, en el 60, obvio que no existía Bitcoin, ¿verdad? sí. Yo ahora pienso que a lo mejor mi abuelo le leía a Hayek, no sé. Era amigo, no sé qué pienso, pero son ideas similares. Pero y ahí yo creo, y lo estabas contando también más al comienzo, muchas veces los aprendizajes más incorporados que tenemos vienen de la experiencia, no solamente de los libros y no solamente de lo estudiado, ¿verdad? Porque así como vos decís, de la necesidad o de esas ganas de ser sustento de familia, surge tu creatividad para el tema financiero, para el tema comercial, Sí, tu comprensión a Bitcoin. Lo que sí. decía tu abuelo, probablemente como mi abuelo, escaparon de una situación también en pos de una familia, de sostener a una familia. Y yo creo que ese nacer de la necesidad o de la ambición es un aprendizaje experiencial mucho más fuerte, ¿verdad? O sea, hace que Es, sea real. Porque sí. a mí me pasaba cuando trabajaba en educación Fiat convencional, vos tenías un auditorio con 200 personas y le preguntaba, a ver, levanten la mano todos los que creen que ahorrar es bueno. Todos levantaban la mano. Y cuando le decía, ¿y quién ¿Quién ahorra? ahorra? Sí. Todos bajaban la mano, ¿verdad? Es como yo siempre digo, todos sabemos que no está bien quizás desayunar 3 empanadas fritas con 1 litro de coca, ¿verdad? Pero sabemos que no está bien, pero muchos sucumben o sucumbimos a eso. Pero sabés que hay una alimentación más sana y sabés que a largo plazo eso se construye salud y construye longevidad, ¿verdad? Pero muchas veces, Lo que pasa es que requiere disciplina, perdón Bruno, sí es que requiere disciplina y y una ahí formación continua. cómo, y obviamente en todos estos años, cómo se vive eh, una bajada violenta cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? De 60.000 a 17.000. Me imagino vender una SP500 para comprar Bitcoin porque es más seguro, sube a 60.000, nos ponemos felices y 2 meses después está a 17.000, a 15.000. ¿Cómo se vive eso cuando vos haces casi un all-in de tu acervo con Bitcoin? Bueno, este año, por ejemplo, para mí está duro en cuanto al precio de Bitcoin. No sé, el año pasado así llegué a comprar yo 110.000, así, o sea, 108.000, no recuerdo ahora cuál fue nuestro punto máximo, ¿verdad? Pero no sé, poner que comprar 100 y algo mil, ¿verdad? De repente está 70.000, 64.000. Es duro, ahora, yo ya pasé esa etapa en estar chequeando el precio a cada rato. O sea, ya no va por ahí. Lo que yo hice fue armar una estrategia patrimonial mía. Yo sigo viviendo en el sistema Fiat. O sea, tengo una especie de, no sé, próspera o alguna ciudad donde ya podamos decir, o algún lugar en donde podamos decir, no, yo soy Bitcoiner y siento acá la libertad y la soberanía, ¿verdad? Yo sigo viviendo en el sistema Fiat. Lo que hice fue una buena estrategia patrimonial y una buena estrategia financiera, que es lo que me gusta, que es una de las cosas que me gusta mucho porque me da mucha libertad. Me permite salir de relaciones laborales, profesionales que no me gustan, me permite salir de relaciones amorosas, de amistad que no me gustan, en donde quizás si yo estuviera dependiendo, ya sea financiera o emocionalmente, no podría salir. Entonces, al yo entender la filosofía de Bitcoin y cómo funciona y cómo y para qué fue creado Bitcoin, ya yo hoy no me desespero. Ahora, ¿qué me da esa tranquilidad? Esa estrategia que yo hice.
Entonces, hoy ya no lo vivo con desesperación, ya no lo vivo con duda y con temor como quizás tiempo atrás. Por esa estrategia, eso es lo que yo promuevo y divulgo. Tengamos estrategia. Tenés un patrimonio chico, tengamos estrategia. Tenés un patrimonio más grande, tengamos estrategia. Y creo que la estrategia debe ser exactamente adaptada a cada persona porque yo sostengo fuertemente desde otras disciplinas que somos procesos. Entonces, para mí hoy ya no es una cosa de temor. O sea, hoy yo estoy tranquila y firme, no, Bitcoin. Para mí es Bitcoin. Sí, con una buena estrategia financiera siempre mantengo mi disciplina de ahorro, de no gastar más de lo que ingresa. Yo sigo haciendo dinero en el sistema fiat. O sea, no es que yo hago dinero con Bitcoin, yo hago dinero en el sistema fiat. Lo que hago es sacar del sistema fiat mi dinero y llevar a Bitcoin, porque para mí Bitcoin es dinero. Ves que le tratan como activo y qué sé yo, y a mí para mí es dinero. Y también Y te uso hago una Bitcoin, yo pregunta, compro cosas con Bitcoin. claro. O sea, un medio de intercambio y por eso digo, o sea, Sí, finalmente el fin no es tener Bitcoin per se, el fin es tener bienestar y tranquilidad, sí, ¿verdad? O sea, como digo, es lo mismo, no sirve de nada tener acá un maletín con dólares si eso, lo que está dentro de ese maletín no me va a dar una situación de bienestar, ¿verdad? O sea, yo puedo morir de hambre. Porque digo, no voy a usar ni uno de estos dólares, pero esos dólares no se comen, esos dólares no compran tiempo con mi familia, no compran nada si no los dinamizo, ¿verdad? Y por eso Bitcoin es tan sí. importante. Y ahí hay algo súper interesante de este mundo y creo que una de las barreras más pesadas de afrontar en el momento que uno dice, ok, yo estoy en el sistema, no sé cómo decirlo, creo que para el que sabe vender, yo no sé vender, pero para el que sabe vender un auto es fácil de vender, o sea, vende un auto y está lindo, está pintado, arreglado, lo que sea, se ve chuchi. Pero, ¿cómo llega eso de, hola, yo soy Vivi y te quiero vender una consultoría en Bitcoin? O sea, ¿cómo fue tu experiencia así con un primer cliente? Bueno, mira que yo me dedico a las ventas y al liderazgo. O sea, vos me decís, Vivi, vamos a vender agua, vamos a vender, no sé, audífonos, vamos a hacer. Cuando tocó vender Bitcoin, o sea, mi servicio de consultoría de Bitcoin, no lo logré. O sea, no lo logré, ¿eh? Tuve que redefinir como, te diría como 5 veces que me acuerdo ahora mi estrategia. Hasta que decidí no vender más. O sea, que la gente me compre ahora. Y lo otro es, o sea, fui estudiando patrones, ¿verdad? Hay gente que quiere y no está dispuesta a pagar por una consultoría, aunque tiene. Y hay gente que quisiera poder pagar, pero no lo va a pagar. Lo que pasa es que sí o sí pagamos con alguna de esas 3T, ¿verdad? Tesoro, tiempo, ¿verdad? Talento. O con las tres, o con una combinación. Y para mí también me vino a redefinir el tiempo Bitcoin. Entonces, yo hoy no hago una cosa de te ofrezco mi consultoría. Hoy mi estrategia es más, o sea, que me vengan a comprar. Lo que yo voy a seguir trabajando es en divulgar Bitcoin, voy a seguir con mis voluntariados y volviendo a tu pregunta con ese primer cliente, los primeros que yo traté, o sea, que yo traté no, porque puse mi mejor esfuerzo en realidad en lograr, no salieron. Porque no entendieron Bitcoin. Y mira que yo me tomé tiempo gratuito de explicar. No, no hubo manera. Vino después de que, o sea, yo divulgué, bueno, esto es Bitcoin. Divulgué a alguien que dije, este va a tener influencia en ese entorno. Cuando ese entendió, me llamó, me preguntó, hicimos la estrategia y él mismo fue el que después referenció a otro. Entonces, hoy eso es lo que me funciona y hoy me enfoco más en gente con medio alto patrimonio porque esos son los que entienden el por qué es bueno pagar por una formación y por qué te acorten la brecha. Ellos normalmente entienden más y con ese dinero que yo obtengo de ahí, aparte de seguir pudiendo mejorar mi calidad de vida, puedo permitirme ser voluntaria. Porque en los espacios de divulgación de Bitcoin a mí nadie me pagó todavía. Y yo nunca tampoco pedí que me pagaran. Y es tiempo. Y para mí el tiempo hoy tiene un valor distinto después de Bitcoin, después de conocer Bitcoin así bien, hoy tiene un valor distinto para mí. Entonces, no vendo, Bruno, no encontré cómo vender. O sea, si encontraste, no es el marketing convencional de No, pautar en Instagram, ¿verdad? Es no, el de boca en boca, alguien que tuvo una buena sí, experiencia. Al sí, y muy final, esa, privada.
Ese es el mejor marketing de Sí, todos. No es un marketing que sí. crece a la velocidad que queremos, pero es cuando uno confía en una persona y yo te digo, mira, el mejor plomero de Paraguay es Pepito. Le vas a llamar a Pepito, ¿verdad? O sea, no vas a dudar. Y cuando alguien está buscando un servicio que ofrecemos, si alguien de confianza le dice, no, sabes que llamarle a Vivi no va a durar. Y es lo que hago. Por referencia. Y lo otro, Bruno, es que, por ejemplo, tengo también algunas barreras que quizás a mí no sé bien cómo hoy trabajarlas, tal vez mañana lo sepa. Es como yo ofrezco mucha privacidad. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Fulano trabajó, Bruno Bacotti me contrató. No puedo decir, porque yo prometo eso. Prometo esa privacidad. Tengo un montón es más, ni siquiera en algún momento dije, che, ¿y si me retiro nomás de las redes y que ni se sepa? Con todo este tema de la DENIT, por ejemplo, ¿verdad? De la bendita resolución esta, de la 47, era 46, se me Sí, olvidó el número. 47. Sí, ahí está. Que muchísima gente me escribió, che, ¿y ahora qué hacemos, Vivi? Esto acá me pone en riesgo, ¿verdad? Fue todo un tema. Entonces, hoy a mí no me funciona acercarme a alguien e intentar vender o pautar para vender. No quiero decir que no podría pautar un poco por presencia y demás. Ahora, me gusta tanto Bitcoin y cada vez que hago una consultoría me vuela la mente porque toda la estrategia tengo que pensar para esa persona, para esa familia que me hace sentir bien y feliz. Siento que se juntaron todas las cosas que me gustan: tecnología, dinero, finanzas, amor, energía. O sea, eso significa para mí y lo hago con mucha pasión. Entonces, hoy es por referidos. Si acaso tengo alguna presencia online, es más por tener alguna presencia, pero no me funcionó yo vender. No, Es o sea, así. igual la presencia, lo que yo siempre digo, yo no vendo nada, pero hay que estar presentes, o sea, porque nosotros finalmente necesitamos que la adopción de Bitcoin Sí. crezca y que más gente use Bitcoin, que más gente confíe. Es casi como un grito a que la gente pueda tener libertad, Sí, sí. ¿verdad? O sea, yo siempre lo veo como un retribuir lo que Bitcoin nos ha dado, ¿verdad? Si nos dio libertad y así como vos decías, esa capacidad de planificar y que funcione, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en el sistema fiduciario? Podés planificar y estás a una resolución, estás a un impuesto, estás a un juicio injustificado de que todo ese plan Error, se caiga. un error financiero, un error de sistema de protección de ellos, o peor aún, expuesta con toda tu privacidad. O sea, no sé, porque eso también es algo que a mí me voló mucho la mente con Bitcoin, ¿verdad? Porque antes yo decía, no, el que nada debe, nada teme, si no tenés nada que esconder. O sea, ¿por qué vas a esconder? O sea, la privacidad. La privacidad. Y hoy digo, claro, pero yo tengo cortinas en mi casa, yo no quiero que todo el mundo vea todo lo que yo hago todo el tiempo. Y ahí está mi privacidad. Y después digo, pero sabes que tengo una buena cerradura en mi casa, en la puerta, porque también quiero tener seguridad. O sea, todo eso me voló la mente. Y siempre digo, y eso que vengo de un ambiente técnico. O sea, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no me cayó la ficha de esto antes? Entonces, eso también me vino a redefinir mucho el concepto de privacidad, de por qué yo tengo que entregar todos mis datos. Porque yo tengo que Sin dar todo. privacidad no hay seguridad, ¿verdad? O sea, y hay, Para mí no, definitivamente. o sea, si no, sacarle nomás la foto a los dos lados de tu tarjeta de crédito y subir a redes Sí, porque está todo a bien, ver qué ¿verdad? pasa. Claro. Hacelo. Tipo, hacelo, a ver qué tal. Mandanos Sí, sí. nosotros primero la foto para... Mandanos, mandanos. Sí, yo te Pero, cuido tu tarjeta. pero por eso, o sea, y yo creo, siempre lo veo como se han construido los gobiernos y el poder, que uno, Sí. por un orden, cede un montón de libertades. Votamos un gobernante para que nos dé seguridad, nos dé caminos, nos dé cosas. Y hemos cedido más de lo necesario. Claro que hay que ceder libertades, algunas libertades en vida en sociedad, pero hoy Sí. para abrir una cuenta en el banco, por ejemplo, que te digan cónyuge, patrimonio del cónyuge, o sea, vos tenés que hacer una declaración jurada más o menos de tu pareja. Si no tenés pareja, estás en riesgo crediticio. Así es. Vos podés tener 10 terrenos, trabajar hace 30 años, tener una empresa, pero sos mujer soltera y tenés riesgo crediticio, Y te lo ¿verdad? digo porque yo soy una mujer soltera. Por eso Te te lo digo digo. que, bueno, evolucionamos un poco, que creo que hasta el 93 en Paraguay, 93 o 96, para que una mujer saque un crédito, su pareja tenía que firmar el permiso en la casa de crédito. No sé si sabía eso. Eso lo escuché de vos por primera vez. Es que yo no tenía ese dato. Ya te escuché en alguno de los diplomados que hicimos. Vos comentaste. Dije, wow, me anoté ese dato.
además uno piensa, no, eso es lógico que haya pasado, pero uno dice en el 70, 60 que empieza, había países que en el 60 las mujeres todavía no podían votar, ¿verdad? O sea, ya estábamos en contexto súper moderno, pero la mujer no podía votar. Y en Paraguay fue, no me acuerdo bien el dato, 93 o 96. O sea, si mi Ujú. mamá iba a sacar un crédito, tenía que firmar mi papá, ¿verdad? O sea, por eso digo, evolucionamos un poquito, pero como hoy decís, y lo sé perfectamente porque no lo van a negar en una casa de crédito. Hombre soltero con X patrimonio, ok, todo bien. Mujer soltera, riesgo crediticio. Cuando en verdad, y vengo del mundo de la microfinanza y no estoy hablando de que le pregunté a ChatGPT, la mujer es históricamente mejor pagadora y menor Que el hombre. morosa en tema crediticio. O sea, hasta Sí, el negocio es contraintuitivo porque le pone a la mujer como sujeto de riesgo crediticio, pero lo que mejor paga es la mujer, ¿verdad? O sí, sea, sí, eh, sí. y eso es súper súper interesante, así como decir, che, hay mucha probabilidad de que el hombre te joda, pero sí, cree nomás en el hombre, tranquilo. Y la mujer, bueno, probablemente ella pague, pero duda. O sea, como eso que hablábamos al comienzo, de que a la mujer se le tiene que repreguntar 2 o 3 veces como para que validar que sabe o que es capaz, ¿verdad? Y Sí, ese es un sí, paso sí, que ojalá, yo sí, creo que sí. Bitcoin nos puede ayudar a dar ese paso, Yo ¿verdad? también lo creo, Bruno. Porque es totalmente democrático y es totalmente imparcial. O sea, una wallet no sabe si atrás hay una mujer, si hay un hombre, si hay una persona que se percibe Sí, Ethereum, lo que sea. La wallet es exacto. totalmente democrática. No hay alguien que discrimine si uno está casado, soltero, viudo, divorciado, si estuvo preso, si no estuvo preso. No hay ninguna forma de discriminación si pertenece a alguna etnia, qué idioma habla. Y me parece que eso finalmente va permeando en cómo nosotros vemos el mundo, ¿verdad? De que Sí. finalmente así tiene que ser, ¿verdad? Sí, sí, de acuerdo contigo plenamente y respecto a esas observaciones que hacías de cómo a la mujer se le pregunta o se confirma, te digo, sí, lo he vivido todo, hoy menos. Hoy lo vivo menos, no sé si también porque yo ya cada vez estoy más segura de mí misma, porque ya me sé mover en los ambientes, me pasa mucho menos, sí me pasaba mucho antes, o sea, muchísimo más. Y a propósito de lo que hablábamos de lo que Bitcoin trae, y acá voy, es que a eso de que no importa el género, no importa si te autopercibiste Ethereum o no, ¿verdad? Una cosa que también me encantó es que me trajo a mí, Bitcoin trajo a mi vida esa libertad de que yo elija quién podría ser mi heredero o no. Ujú. Porque cuando yo miro el sistema fiat, del sistema jurídico paraguayo de cualquier país, que tus herederos son esto, el otro, más o menos se parecen todos al final, ¿verdad? Aparte de los impuestos, porque son impuestos que encima hay que pagar por herencia en muchos países. Cuando yo miraba mi propia vida y miraba mis potenciales herederos de lo que yo, del patrimonio que yo estaba formando, a mí me disgustaba que ciertas personas pudieran en algún momento tomar parte de esa energía, de esa energía, de ese tiempo que yo puse para construir algo, cuando fueron personas que no estuvieron conmigo, que no me ayudaron, que no me pasaron la mano, que no me empujaron, que nada. Es más, que me empujaron pero para abajo o que me impusieron cosas que ni siquiera tenían que ver ni con mi edad, ni con que no debió haber sido así. Y cuando yo dije, wow, o sea, en Bitcoin yo puedo decidir quiénes pueden ser mis herederos. Y si no quiero heredarle a nadie, no le heredo a nadie. Para mí fue, te prometo, me trajo un alivio al alma. Un alivio al alma, donde decir, hoy a mí se me canta dejarle a alguien como heredero que no tiene nada que ver conmigo, no tiene mi sangre, no tiene mi apellido, no tiene nada, yo lo puedo hacer. Y Con contanos, una libertad contanos. distinta, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente. O sea, bueno, no hablar de la injusticia de los herederos, que es una injusticia, pero imagínate, así como vos decís, no hay nada que heredar, yo tampoco tengo nada que heredar, Yo no tengo nada que heredar de pero nadie. imagínate que uno hereda, el abuelo tenía 30.000 Sí, hectáreas en no sé dónde que habrá comprado a $1 en su época y vos vas a heredar. Esos 60 años que tu abuelo trabajó esa tierra, pagó impuestos, ¿verdad? Y tu abuelo, exacto. bueno, deja de transicionar en este mundo y te queda a ti esa riqueza y otra vez tenés que pagar, pero eso ya se está pagando hace 60 años, o sea, por eso ¿Cuánto es tuyo? a mí, ¿Cuánto es tuyo? ¿Cuánto dejas de pagar? a mí el tema cuando gente, que es gente inteligente, o sea,
no digo que son burros, ¿verdad? Son amigos míos que son muy Sí, inteligentes, que le quiero sí, mucho, pero cuando te dicen que la inflación es necesaria y que el impuesto a la herencia son necesarios, o sea, es que han normalizado, es como que diga, no, está bien que te roben tu celular en la calle, es parte del comportamiento civil. A sí. todos le tienen que robar 3 veces el celular porque si no, no se está logrando que la sociedad funcione. Eso mismo es justificar la inflación y impuestos como el impuesto a la herencia, ¿verdad? De acuerdo 100% contigo y yo he tenido conversaciones sobre esto, mayormente con hombres, también con algunas mujeres, y está tan normalizado el tema de la inflación, o sea, tan normalizado, o sea, es como que sí, pero así nomás luego es, dice, ahora mis 100.000 ya no me alcanza como antes, sí, pero así nomás luego es, tengo que ver en qué más puedo trabajar, o sea, todo el tiempo es trabajar, trabajar y a qué hora disfrutas, digo yo. Esa es otra cosa que Bitcoin me trajo a mí, el poder jubilarme cuando me dé la gana, el poder elegir hoy con quienes quiero trabajar y con quienes no. Que yo en el sistema Fiat, ya te digo, o sea, así Fiat no habría podido. Definitivamente no. Y también recalcar que sin disciplina y sin una formación continua, sin informarte, sin formarte e informarte, para mí no veo cómo construyendo. Claro, vos puedes ser heredero, que ahí podemos discutir. Me refiero a una persona que quiere formar algo propio o que quiere cuidar algo heredado también. Porque también tenemos eso. Y yo lo viví en mi familia. Mi papá es una persona que no supo cuidar sus herencias y recibió un montón. Pero él nunca supo cuidar. Él lo que sabía era gastar. Y mi mamá venía de formación financiera cero. O sea, un poco para contextualizar también el por qué tanto impacto y tanto yo promuevo Bitcoin. O sea, me trajo libertad, redefinición de propiedad privada. Cuando me hablan de la inflación, yo tenía normalizada la inflación, Bruno. O sea, para mí era normal, pero dejó de, o sea, me voló la cabeza con los libros de Bitcoin. El primer libro así que me voló la cabeza fue El Patrón Bitcoin. Sí, ese fue el que realmente dije, wow, esto es. Y me leí como 3, 4 veces y un año completo de mi vida me dediqué solo a estudiar sobre Bitcoin. Y estudiaba 6, 8, 9 horas por día solo sobre Bitcoin. Con libros, con podcasts, YouTube. Me costaba muchísimo porque a veces me costaba encontrar gente que hablara en español. Y como el inglés no es mi lengua materna, me costaba, me cansaba mucho mentalmente. Entonces, un año completo hice eso. Un año completo y disfruté y me voló la cabeza como nunca. Entonces, hoy tengo demasiadas ganas de compartir eso con la gente, ya sea desde una modalidad donde vendo ese servicio por el tiempo que yo invertí en conocer o desde una modalidad que entrego y comparto con la sociedad y con quienes quieran aprender. Desde dos modalidades me gusta. No sé si conoces ese ejemplo del mecánico, ¿verdad? Que uno le lleva el auto al mecánico y el mecánico agarra, mira, abre, le pega 2 martillazos y arregla. Y dice, ¿sabe qué son 1 millón de guaraníes? Dice, 1 millón de guaraníes, pero si le diste 2 martillazos. Y dice, sí, pero hace 30 años que soy mecánico y sé dónde dar esos dos Sí, martillazos. sí. Y Sí, eso es lo que vale. Así como decís, alguien que no quiere pagar, pues le decís, dale adelante de todos estos libros y tenés gratis y donde les, puedes y les descargar, mando y les invito. metele podcast Claro, 2 años y metele vos solo, pero si necesitas mi tiempo, que invertí, que me preocupo, que sigo investigando, que sigo explorando, sí. ese conocimiento vale, no es porque sé, ya pasa a ser gratuito, ¿verdad? Y no. Está democratizado, pero hay que pagar por esa democratización, ¿verdad? O sea, Y con algo se paga. O sea, yo ese tiempo, ese año completo que me pude tomar para solamente estudiar y disfrutar de aprender de Bitcoin fue porque había sido muy disciplinada financieramente, porque había sabido ahorrar dentro del sistema Fiat y había sabido invertir dentro del sistema Fiat. Pero igual seguía bajando mi patrimonio, o sea, nunca aumentaba. Entonces ahí eso también me permitió y como te decía, yo sigo muy comprometida con Bitcoin y con divulgar. Hoy las maneras que encuentro son uno desde algo profesional y lo otro en paralelo es desde el voluntariado y me siento muy contenta en ambos ámbitos. Igual sigo con mi otro emprendimiento de consultorías en liderazgo y venta porque para mí van muy unidos a la súper de energía. la De hecho que mano. yo en mi... Sí, sí, de hecho que en mis mentorías de liderazgo yo tengo un módulo que es finanzas porque notaba que uno de los puntos débiles en las personas eran las finanzas que no les permitían negociar ya sea buenos salarios o no les permitían negociar mejor cuando querían vender sus productos. Entonces yo sí o sí incluyo un módulo de finanzas. Y volvamos a lo que tocamos hace un ratito Sí, del tema de las herencias, ¿verdad? Que sí, hay,
Hay temas de Bitcoin súper interesantes que se van posicionando según el tiempo, ¿verdad? O sea, el Bitcoin primigenio, digamos, allá del 2009 al 2013, era el código, las primeras ideas de Mm, descentralización, cypherpunk. Y yo creo que dos o tres de los grandes temas que hoy se está profundizando, bueno, uno es claramente el de la colateralización de Bitcoin, ujú, ¿verdad? Que hay gente ujú, que ha comprado casas a costo real cero gracias a colateralizar Bitcoin, a gasto real cero, no costo real cero. ujú. Y después el tema de las herencias. Y como tercer tema, o sea, tercer apéndice, lo pondría con todo lo que está pasando en Europa y en distintas partes del mundo, Mm, una revalorización de la privacidad. Vamos al tema de herencia, que sé que es un tema que te gusta mucho y que estás sí. muy empapada de eso. ¿Cómo, para explicarle a la gente, cómo funciona una herencia en Bitcoin? ¿Está un escribano que lee cuando alguien se muere? ¿Cómo funciona? Bueno, el tema de escribanos o abogados o profesionales o quienes quieras, quienes quiera que vos quieras incluir, quienes sean que vos quieras incluir, vos podés hacerlo. O sea, vos vas a decidir, pero en realidad Bitcoin no necesita ni de tu escribano ni de ningún abogado. Básicamente hay diferentes caminos. ¿Verdad? Uno de los que a mí me gusta mucho es implementar la multifirma. Creo que es bastante sencillo y si yo quiero, no sé, tal vez mis herederos son mis hijos. Entonces yo puedo implementar una multifirma, puedo usar las billeteras que conocemos, ¿verdad? Hay software para utilizar. Yo creo que con Nunchuk yo tengo más. Me gusta más Nunchuk porque me parece que es más flexible. Esta liana también. Esa estoy probando hasta donde probé. No la siento tan flexible. Sí, Nunchuk. Y bueno, ahí tenemos diferentes billeteras que sí se pueden programar donde vos podés hacer. Porque la pregunta era para la gente que nos está escuchando ahora y que por ahí quiere entender mejor de herencia. Básicamente podemos preparar que el acceso a esa bóveda, a esa billetera, pueda ser realizado solo por ciertas personas que tengan las llaves. Por ejemplo, podemos hacer una combinación de dos llaves de tres. Dos llaves ya se abre. Podemos hacer una combinación de tres, donde con tres llaves de las tres, o sea, las tres tienen que estar disponibles para poder abrir. También se puede preparar en qué momento se puede abrir. Se le puede poner como un tiempo. Yo digo, no, yo quiero que de acá a un tiempo se abra. O yo quiero que se abra esto que esté habilitado para abrirse con ciertas llaves si pasado un tiempo yo no doy señales de vida. O sea, existen mecanismos, digamos que para programar con los mini scripts que se puede implementar esto. Y también no necesariamente uno puede recurrir a mini script. En realidad, sencillamente yo puedo decir, yo confío en Bruno Bacotti, le voy a dar a Bruno que me guarde una llave. El Bruno está en Paraguay y confío en, no sé, mi tía fulana que vive en España y yo le quiero dar la otra llave a ella. Y le voy a dar instrucciones a ambos de que si algo me pasa a mí y mi hija recurre a ellos, les den esas llaves. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas requieren más tecnicismos y otras menos. Sí, para mí lo más básico es, bueno, listo, puedo hacer una billetera multifirma. Hay soluciones, lo que quiero decir es que no necesitamos ser extremadamente técnicos para poder implementar. Lo que sí es bueno informarse muy bien antes de hacer cualquier movimiento respecto a las configuraciones de herencia. Y también informarse si técnicamente o acudir a personas, a profesionales o a personas de confianza que entiendan sobre esto. Yo espero que en un futuro a lo mejor pueda hacer esto mucho más, quizás democrático en cuanto a que cualquiera pueda hacer su configuración. Hoy ya lo es, solo que requiere más de conocimientos más técnicos. Lo que me sigue gustando es que existe posibilidad, ¿verdad? O como vos dabas el ejemplo de que a los 18 se le abra, porque vos puedes programar una fecha. Eso me parece fantástico. Me parece fantástico porque en el sistema tradicional es súper complejo. Y si por ahí tu hija no tiene, o esa persona que es un ser querido no tiene tu apellido, no es tu heredero, no va a poder tocar nada, va a entrar en una pelea y donde quizás encima va a perder en el No, sistema seguro, jurídico. seguro que va a perder, ¿no? No, y aparte, así como vos decís que en 2000, el 2009, 2010, la verdad que había que ser un genio para acceder a Bitcoin, ¿verdad? En ese Bitcoin temprano, que valía cero, había que ser un genio. Y también hace 3 4 años, incluso había que ser un nerd para programar un mini script de herencia, ¿verdad? La herencia de Bitcoin existe desde que existe Bitcoin, ¿verdad? O sea, alguien ya lo podía programar, no es un invento nuevo, pero así como vos decís, hoy ya hay productos que Que facilitan. facilitan
que, como vos decís, siempre a mí es impresionante. Hasta ahora me llegan, seguro a vos te llegan también personas que dicen, sí, porque yo armé con tal mi wallet y él llevó una copia de las palabras por si a mí me Ay, pasaba algo, no, ¿verdad? no, él me rasgó las vestiduras yo. O sea, hay cosas de seguridad, seguimos cometiendo, o sea, Facebook Tengo en es, mi Drive, me dicen también. Tengo en mi Google Drive. Facebook es inhackeable, nadie ha hackeado la red de Facebook, lo que hay es el punto de falla es que si yo agarro y digo, ay, sí, Vivi, mira, acá están mis 12 palabras, ¿verdad? Y alguien saca un print de pantalla y ve y saca, o sea, no es que hackearon, no es que hackearon Bitcoin, me hackearon a mí porque soy un punto de falla que me Exacto. expuse de alguna manera, Sí, ¿verdad? sí. Y mira, Bruno, qué lindo que traes eso a la mesa, porque hasta ahora mi experiencia me dice que los mayores puntos de falla son las personas. En todo lo que yo vengo hablando, ya sea en consultorías pagadas o las gratuitas, ese es el mayor punto de falla. Digo, pero ¿y dónde abriste? ¿Cómo abrir? No, yo ahí en la computadora me meto, puse en el USB, ¿verdad? Y yo digo, vos tenés cámaras ahí en tu sala, sí. O sea, ya hay una cámara. No, pero es mía la cámara, yo instalé para mi casa, pero espera, es una cámara. O sea, hasta ahora yo veo que los puntos más débiles siguen siendo los hábitos, los pocos hábitos de privacidad o los malos hábitos de privacidad y de seguridad de las personas. Esa es mi observación en mi experiencia hasta el momento. No, yo Y le mira tuve que que me decir a mi incluyo en vecino, muchas prácticas sí, que yo antes no tenía en cuenta. yo tuve 3 años en un exchange y ya sabía que los exchanges no eran confiables, pero decía, ¿sabes qué? Eh, no me va a pasar, ¿verdad? ¿Hasta qué te pasa, verdad? No me pasó por suerte con el exchange, pero sí he hecho mal una transacción, he perdido acceso a alguna billetera, o sea, y son aprendizajes que pueden ser muy, muy costosos. Sí, sí, Y como sí, digo, el punto de fallo es uno, ¿verdad? sí. El punto de no resguardar la privacidad es uno, Sí. A pero mí y me pasó ahí, también, Bruno. Me pasó que dejé mi semilla en un lugar que según yo era muy seguro y vino una visita y encontró, porque yo tenía guardado en algo de la cocina. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y por supuesto que tuve que abrir, cambiar, mover, todo. ujú. Y me agarré los pelos y dije, no, esto puede valer millones de vida acá, muchos años, unos cuantos años. Y me pasó eso y me pasó un montón de otras cosas más, ¿verdad? Que Y por bueno, último, fueron mi porque costo de aprendizaje. justo hoy empezamos hablando de un ecosistema que es más masculino y un montón de Sí, cosas, pero justamente hoy, el día que estamos grabando, hay un evento de Bitcoin for Ladies, ¿verdad? sí, hoy de ¿Cómo tarde. ves, cómo ves que ha crecido la comunidad femenina de Bitcoin en Paraguay y también a nivel regional? Vos tenés mucho involucramiento a nivel regional también. Bueno, a nivel de Paraguay es un crecimiento muy incipiente, Bruno. Lo que sí me gusta es que se crearon espacios en donde se despierta más el interés de la mujer, ya sea a través de una merienda, ya sea a través de un encuentro tipo networking, y cómo las mujeres están interesadísimas en mejorar sus finanzas, en aprender más. Y la fuerza que tomamos cuando estamos entre mujeres. Entonces, hoy el crecimiento, en mi experiencia de observación en Paraguay, es incipiente. Y en verdad que hay que ser aguerrida para continuar con esas reuniones, ¿verdad? Las chicas que están detrás de esto son unas capas totales porque hay que ser aguerrida, porque o sea, no hay ningún incentivo económico, básicamente. No hay una ganancia por la participación de las chicas en eso, o sea, no está monetizado, o sea, lo están haciendo como un voluntariado. Entonces es muy incipiente todavía. Y yo te puedo decir, yo tengo muchas amigas muy cercanas, tengo la dicha de tener muy, muy buenas amigas y amigos también. Y bueno, yo sé que ellas siempre están como siguiendo en qué anda Vivi, me preguntan sobre Bitcoin y demás. Si acaso en todo mi entorno de amigas, una es la que sí ya entendió y ya está convencida de cómo es Bitcoin. Pero no porque yo le haya dado una consultoría. Es que le invité un montón de veces a nuestros encuentros, ¿verdad? A los talleres y demás, y ahí se convenció. Pero es muy incipiente, muy incipiente. Yo creo que tiene mucho que ver también con que quizás también en mi entorno hay muchas madres que están solas con sus hijos o que están separadas, pero que los hombres no se hacen cargo. Y están tan ocupadas criando de los hijos, haciendo dinero para darles una mejor vida a sus hijos, que como que no pareciera que no tienen mucho tiempo para poder ir un poco más allá. Por eso, cuando yo te hablo de esto, te hablo mucho de entornos más cercanos, no solo de amigos, también clientes.
Pues tengo clientes mujeres y varones, ¿verdad? Estoy tomando los casos de mis clientes mujeres que no son clientes de Bitcoin, son mis clientes en mentoría de liderazgo, en venta. Y cuando hablamos, de alguna manera siempre me dicen, che, pero te vi en temas de Bitcoin, ¿cómo eso es? Y cuando yo empiezo a explicar y las escucho, tienen poco tiempo porque están criando hijos, están haciendo dinero para criar a sus hijos. Entonces hay muchas mujeres que están muy solas, inclusive algunas de ellas que también conozco tienen esposos o tienen pareja, pero no aportan mucho. Y no te hablo de una cuestión de dinero nomás, sino el aporte de tiempo, del cuidado de los hijos. Sigue siendo más una tarea femenina. Le llevamos a los hijos, hay reunión de padres y en realidad se van las mamás. Hay que llevar una maqueta, porque el hijo tiene que hacer una maqueta y hace, normalmente es la mamá. A las 11 de la noche la mamá preguntando por la cartulina, por el lisopor, pero no el papá. Entonces yo te digo eso como mujer y por la experiencia de haber tenido de tener una hija que fue criada, a la que crié solita, ¿verdad? Con apoyo de mi mamá, es muy complejo. O sea, es muy complejo porque se necesita tiempo para aprender y estudiar. Y en cuanto a lo regional, sí vi mucha presencia femenina en Argentina. Y tengo la impresión de que en Brasil también, por lo menos con las comunidades brasileras que están acá en Paraguay, he visto muchas mujeres. Sigo viendo más hombres que mujeres. Lo que sí creo que tanto Brasil como Argentina, a lo mejor, no a lo mejor, digo que por la necesidad y por el cómo están ellos financieramente, buscaron alternativas como población en sí, ¿verdad? Como individuos en sí. Y veo más participación femenina en Argentina y en Brasil. Al menos regionalmente, esas son mis observaciones. En Paraguay es muy incipiente, muy incipiente. Bueno, eso es bueno porque significa que hay mucho para construir, ¿verdad? Yo creo que lo Hay aburrido mucho. es cuando no hay trabajo por hacer, ¿verdad? Así que eso es alentador también. Estoy convencida que cuando las mujeres entremos más fuerte en esto, la adopción va a ser más rápida. La adopción orgánica, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, no es que la mujer no entiende Bitcoin, que tal cosa. Es justamente lo que vos decís. Tantas tareas no remuneradas tiene, ¿verdad? Y tanta labor donde no recibe apoyo que quizás nos sobra ese tiempo lastimosamente para explorar o para Sí, autoconvencerse de algo, ¿verdad? El hombre, como decís, deja que otros críen los hijos, dejan que otros se encarguen de la sí, casa, dejan irresponsablemente. Así que hay un poco más de tiempo, ¿verdad? sí. Que Te disponer. confirmo, Bruno, por lo menos no tengo un estudio oficial realizado, es un estudio más cercano a las personas con quienes más yo interactúo y definitivamente es así. Muchas tareas no remuneradas, muchas tareas. Y las que más tienen tiempo son generalmente las que están solteras y sin hijos, que son las que pueden asistir a los talleres, a las charlas. Bueno, Vi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias Gracias a vos. por tu presencia que suma esto que vos decís, confianza, ¿verdad? O sea, las personas que están en Bitcoin no tienen que ser Bitcoiners solamente, tienen que ser buenas personas también, ¿verdad? No sirve de nada ser solamente Bitcoiner y ser mala persona o mal profesional, ¿verdad? Que no se puede ser las dos cosas, no se puede ser buena persona y mal profesional o no se puede ser mala persona y buen Coincido. profesional, así que ayuda, contribuye mucho el rol que está ejerciendo y así también como ser un norte para muchas chicas principalmente, ¿verdad? No necesitamos más hombres en Bitcoin, ya hay suficiente, necesitamos que más mujeres se involucren, como bien decís, mientras más mujeres se involucren va a haber mayor adopción, porque la Sí, sí. mujer en países como el nuestro es el motor económico de las familias, ¿verdad? Y cuando ese motor económico puede tener más tranquilidad gracias a dinero duro que es Bitcoin, la sociedad va a mejorar automáticamente. Coincido en todo lo que dijiste, mira, adhiero a tus palabras y Bruno, mira, yo feliz de seguir divulgando sobre Bitcoin, aprovecho también este espacio para agradecerte a vos, que todo el tiempo estás divulgando en Bitcoin, sobre Bitcoin, que estás invirtiendo tu tiempo, sé que invertís dinero en esto, así que te agradezco un montón, yo he aprendido muchísimo de vos, tus libros me gustan mucho, te agradezco porque soy una de tus lectoras, ¿verdad? Y decirte que yo comprometida con la comunidad y que estoy haciendo mi trabajito, diría que un poco de hormiga respecto a que más mujeres se involucren. Yo sé que sí se van a involucrar más y que cuando eso ocurra va a ser una adopción orgánica muy linda, muy grande y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Y Estoy bueno, a tiempo. Bitcoin dinero puro y duro, así que yo comprometidísima con seguir divulgando sobre esto.
Muchísimas gracias, Vivi, por tu tiempo. Gracias a vos también, Bruno, que estés muy bien. Gracias, chao, chao. Buen fin de chao, chao.